Mucho gusto, mi nombre es Pia Albontín, soy abogada del Estudio Jurídico Pia Abogada y junto con el Colegio Coeducacional estamos impartiendo la campaña de prevención, investigación y sanción de el acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. A propósito de la implementación de la ley Karim. ¿Cuál es la ley Karim? La ley Karim, la que es la ley 21.643, tiene como antecedente el convenio 109 de la OIT sobre violencia y acoso laboral. Esta ley se crea a consecuencia de un sinnúmero de casos en materia de acoso sexual, acoso laboral y de maltrato que han llevado a una serie de circunstancias, dentro de ellos el suicidio de personas víctimas de tales circunstancias, siendo el caso más emblemático, y por ello el nombre de la ley, el caso en el mes de noviembre del año 2021 de la técnico de enfermería Karim Salcado, que fue víctima de acoso laboral en el Hospital Herminia Martín de Chillán. ¿Cuál es el propósito y los principios que tiene esta ley? Primero, hay que entender que uno de los aspectos que se busca es crear ambientes laborales más sanos y de respeto mutuo, como principio fundamental que tiene que regir dentro de las relaciones de las personas. De manera que las conductas de maltrato, acoso laboral y acoso sexual cometidas ya sea por un funcionario perteneciente al establecimiento educacional, como es en este caso, no se encuentran prohibidas dentro de la normativa legal y reglamentaria vigente. Pero esta ley, como vamos a ir viendo, no solamente hace extensivo a los funcionarios, sino que también a terceros ya sea ajenos como funcionarios, incluido también como proveedores, que vamos a ir viendo cuáles son los aspectos y los puntos y los sujetos que ha hecho más extensiva esta normativa. Pero a priori hay que entender cuáles son los principios básicos de esta ley. Primero, el de confidencialidad, es decir, se guarda completamente la reserva de la identidad de la persona afectada y de quien se está acusando. Imparcialidad, que está en directa relación con el debido proceso, es decir, que dentro del marco de la investigación tienen ambas partes el derecho a ser oídos y a defenderse. Prueba administrativa, rapidez, responsabilidad, proporcionalidad, prevención, igualdad de género, dignidad e integridad de las personas y colaboración. Rapidez, principalmente por el hecho de que incluye esta ley un plazo máximo para la resolución de la investigación. Y también el tema de la igualdad de género, eso es principalmente este principio, porque esta ley hace énfasis en la perspectiva de género, como vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué es el acoso sexual? El acoso sexual son requerimientos indebidos de carácter sexual efectuados por cualquier medio no consentidos por quienes los reciben, que perjudican o amenazan su situación laboral o sus oportunidades en su empleo. ¿Cuáles son los requisitos para que proceda el acoso sexual? Primero, hay un carácter objetivo, que es que el acoso tiene que ser sexual. Es decir, no puede ser otro hecho, es puntualmente sexual. Segundo, ausencia de consentimiento del afectado. Es decir, que la persona afectada no autorizó a que se realizaran ciertas acciones sexuales hacia su persona y que amenace o perjudique su empleo o las oportunidades laborales. Ya vamos a ir viendo los ejemplos del caso a caso. Ahora, ¿qué tipos de acoso sexual hay? Encontramos tres categorías. Primero, vertical, es decir, el acoso que va por parte del empleador o de quien está ejerciendo la jerarquía hacia el trabajador, en cuyo caso toma el nombre de descendente. En cambio, el aquel practicado desde el subordinado al superior o al jefe toma el nombre de ascendente. Encontramos el acoso sexual horizontal, es decir, que viene generado por parte del trabajador a otro trabajador
vale decir un colega, o de alguien que esté en una situación laboral similar o equivalente. Y ambiental es el acoso provocado dentro del ambiente laboral de forma directa o indirecta. Por ejemplo, que un grupo de personas se reúnan y se burlen o hagan comentarios de tipo sexual respecto de la persona afectada. Ejemplos de acoso sexual, bueno, ya habíamos adelantado algunos. Tenemos contacto físico, chismes de doble sentido, invitaciones impropias o insinuaciones, chantajes, amenazas y tratos ofensivos u hostiles. Segundo, el acoso laboral. ¿Qué es el acoso laboral? Es toda conducta que constituye agresión u hostigamiento ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores por cualquier medio, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada y que tenga como resultado para él o los afectados su menoscabo, maltrato u humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Bien, vamos a desmembrar este concepto a través de todos los elementos que constituyen el acoso laboral. El primero es agresión u hostigamiento. ¿Qué se entiende por agresión? Agresión es el acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño. Acto contrario al derecho de otra persona. El hostigamiento es la acción o el efecto de hostigar. Entre las acepciones de hostigar se encuentra la siguiente: molestar a alguien o burlarse de él insistentemente, o incitar con insistencia a alguien para que haga algo. Esto es bien importante porque este último punto y estos conceptos los podemos encontrar en el ordinario 3519, número 34, de la Dirección del Trabajo, que hace énfasis en este tipo de hechos, ¿vale? Continuamos. Otro elemento es la conducta que se debe manifestar por una sola vez o de forma reiterada. Y esto es muy importante porque uno de los cambios que estableció esta ley dice relación con que no se requiere de un hecho que sea reiterativo como requisito exclusivo para que se impute el acoso laboral. Basta un solo hecho para que éste sea constitutivo. Tercero, esto puede ser realizado por cualquier medio, verbal, escrito, por medio de publicación en correo electrónico o redes sociales, o medios de difusión público o privado, o a través de grabaciones, etcétera, etcétera. Cualquier medio, no es taxativo. La conducta además debe ocasionar menoscabo, maltrato u humillación. Vamos por esos tres conceptos. Menoscabar se entiende como causar descrédito en la honra o en la fama de una persona. Como burlarse de la persona, por ejemplo. Como bajarle la autoestima, a hacer comentarios que lleven a que la persona se sienta en una situación inferior hacia los demás. Maltrato es una acción o efecto de maltratar. En cuanto a maltratar se entiende tratar mal a alguien, ya sea de palabra o de obra. O también menoscabar, echar a perder. Y la humillación, que corresponde a herir el amor propio o la dignidad de alguien. Y dicho de una persona, pasar por su situación en la que su dignidad sufra algún menoscabo. ¿Ya? El resultado lesivo es una vulneración de derechos para el trabajador y no un daño psíquico concreto. Y esto es muy importante porque esto eleva ya de categoría
el grado de vulneración hacia el trabajador, cualquiera de estas tres circunstancias, debe producirse durante el trabajo, en relación al trabajo o como resultado de esto. ¿Qué significa? Durante el trabajo, es decir, que el hecho ocurra dentro de el horario laboral. En relación al trabajo, un ejemplo, están en un contexto post horario de trabajo y se realiza una situación de burla, de humillación dentro del marco laboral, en un horario expuesto al horario de jornada laboral. O como resultado de este, por ejemplo, que alguien se burle de X persona como resultado de haber obtenido un trabajo. Por ejemplo, a ti te contrataron porque hiciste X cosa, que te pudo humillar. Algún comentario sexual, por ejemplo, te metiste con tu jefe. Comentarios como eso, que vienen a destruir la honra de la persona. ¿Qué tipos de acoso laboral existen? Encontramos, al igual que en el caso anterior, tipo laboral vertical, es decir, hostigamiento por parte del empleador hacia el trabajador o de la posición que tenga una persona que tenga una posición jerárquica superior. ¿Ya? Horizontal, es decir, que venga el acoso por parte de un colega, trabajador o de quien esté en su posición similar o equivalente. O mixta, que comienza como horizontal, pero en un momento posterior la víctima pasa a ser su jefatura o a la inversa. En este caso no existe el tipo de acoso laboral de ambiente o ambiental, es decir, que se genere en masa por un grupo de personas, ¿ya? Como por ejemplo, decíamos en el caso anterior, que ambiental podía ser un grupo de personas que estén hablando acerca de algún chisme sexual de X. No, aquí no está dentro de este contexto, ¿ya? ¿Qué ejemplos de acoso laboral encontramos? Restringir a un subordinado las posibilidades de hablar, separar a un trabajador de sus compañeros cambiándolo de lugar, prohibir a los compañeros que hablen de una determinada persona o obligar a alguien a realizar labores en contra de su conciencia, juzgar el desempeño de un trabajador de forma ofensiva, cuestionar injustificadamente las decisiones de un trabajador, no asignar tareas a un trabajador o asignarle tareas por debajo de sus capacidades, asignar tareas degradantes a un trabajador, asignar tareas con datos erróneos a un trabajador, no establecer comunicación directamente con un trabajador. Ejemplos de acoso laboral. Criticar reiteradamente la vida privada de un trabajador, terror telefónico realizado por el acosador, dejar en ridículo a un trabajador, insinuar que un trabajador tiene problemas psicológicos, burlarse de las discapacidades de un trabajador, imitar de forma burlesca los gestos o voces del trabajador, burlarse de la vida privada del trabajador, como el ejemplo que les di hace un rato respecto de qué caso, por ejemplo, podía hacerse en relación a haber obtenido un trabajo. Por eso es que se habla del resultado de. Por eso el ejemplo claro está el de burlarse de la vida privada del trabajador relacionado con la obtención del trabajo. Pasamos al tercer tipo, violencia en el trabajo. ¿Qué es la violencia en el trabajo ejercida por terceros? Son aquellas conductas que afectan a las trabajadoras o a los trabajadores con ocasión de una prestación de servicio por parte de clientes, proveedores o usuarios, entre otros. Cuando comenzamos esta exposición, les hice el comentario que uno de los cambios que esta ley tiene dice relación con que no solamente están involucrados los agentes propios del ámbito laboral, sino que también terceros. Por ejemplo, un proveedor, una persona que trabaja como el proveedor de los alimentos que se venden en el kiosco del colegio, o de la gente que viene a hacer limpieza externa del colegio o jardinería, o algún usuario, como por ejemplo un apoderado.
Ejemplos de violencia en el trabajo ejercida por terceros: gritos o amenaza, uso de garabatos o palabras ofensivas, goles, amarreos, puñetazos, patadas o bofetadas, conductas que amenacen o resulten en lesiones físicas o su potencial muerte, daños materiales en el entorno, laborales como vandalismo, robo o asalto. ¿Qué conductas no son constitutivas de violencia en el trabajo? Problemas de convivencia que afectan de manera habitual a todos los grupos humanos. Si estos se resuelven y no escalan, pueden ofrecer oportunidades de generar soluciones innovadoras y efectivas. Ejemplos de conductas que no son constitutivas de violencia laboral. Encontramos en este caso los comentarios y los consejos legítimos referidos a las asignaciones de trabajos, incluidos las evaluaciones propias sobre el desempeño laboral de la conducta realizada con el trabajo. Asignar y programar cargas de trabajo, cambiar las asignaciones de trabajo y las funciones de puesto, informar a una u otra trabajador sobre su desempeño laboral insatisfactorio y aplicar medidas disciplinarias, informar a una u otro trabajador sobre el comportamiento inadecuado, aplicar cambios organizativos y reestructuraciones. Otros ejemplos que no son tampoco constitutivos de violencia de trabajo: los problemas de convivencia que afectan de manera habitual a todos los grupos humanos, si estos se resuelven y no escalan a situaciones mayores. Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los superiores jerárquicos sobre sus subalternos, la formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial e institucional, la solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o la institución cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles. En relación a toda esta materia, ¿qué obligaciones tiene el empleador en relación a las conductas de acoso y violencia? Primero, la elaboración del protocolo y puesto a disposición del mismo relativo a la prevención de conductas constitutivas de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo. Establecimiento de un procedimiento para investigar y sancionar las conductas descritas e informar semestralmente los canales de denuncia. ¿Qué derechos tiene el trabajador en relación a las conductas descritas? Derecho a exigir la implementación de medidas destinadas a prevenir, investigar y sancionar las conductas constitutivas de acoso laboral, sexual y violencia de género. Pues bien, a propósito de todo lo hablado, vamos a tratar el tema de la situación especial correspondiente a la aplicación de la ley Karim en materia de establecimientos educacionales. Y esto está relacionado con el oficio 1182 de la Superintendencia de Educación, la cual se pronuncia sobre la aplicación de la ley. Pues bien, yéndonos a terreno, vamos a pasar a hablar brevemente acerca de la situación especial que existe en la aplicación de la ley Karim en los establecimientos educacionales. Esto a raíz de que la Superintendencia de Educación se pronuncia sobre la aplicación que tiene la ley Karim dentro de los establecimientos educacionales, particularmente lo que dice relación con la comunidad educativa, tratándose de los apoderados, de los estudiantes, de todos quienes conforman dicha comunidad. Esto está establecido en el oficio 1189, el cual fue publicado el día 5 de agosto de este año 2024. Pues bien, frente a la relación educativa y la relación laboral, se han establecido los siguientes puntos. Primero, que frente a los temas de acoso y violencia en el trabajo, que pueden ser cometidos por uno o más trabajadores en contra de uno u otro trabajador o por el empleado, se regirán por el protocolo de procedimiento y descripción de las sanciones establecidas en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. En los casos de violencia en el trabajo contra docentes o asistentes de la educación ejercida contra terceros, como padres, madres o apoderados o estudiantes u otros que son ajenos a la relación laboral, se encuentran sujetos a las normativas educacionales y estrategias de información de capacitación de situación de violencia señaladas en el reglamento interno. Ergo, la normativa educacional exige la activación de un protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato, acoso laboral y violencia entre miembros de la comunidad educativa. Además de que en caso de falta de las normas de convivencia, se deberá aplicar el procedimiento disciplinario
para la adopción de medidas formativas, pedagógicas y de apoyo psicosocial o disciplinar necesario. En consecuencia, las normativas laborales exigen la existencia de un protocolo de prevención y de procedimiento de investigación frente a situaciones de violencia y acoso. En este sentido, no existe incompatibilidad entre la aplicación de ambos protocolos, atentando en tanto que los dos persiguen finalidades diferentes y en consecuencia de su aplicación se siguen resultados similares. Ahora, ¿qué recomendaciones hay frente a esta situación? Lo primero es que las entidades sostenedoras cuentan con la atribución de regular sus propias normas internas y procedimientos de acuerdo a lo que exige la normativa, por lo que se sugiere actualizar y establecer las regulaciones de reglamentos internos. Lo segundo, procedimientos de investigación laboral deben cumplir con las exigencias mínimas de investigación de materia educativa, a fin de que las mismas diligencias sirvan para llegar a las conclusiones de ambos procedimientos, evitando decisiones contradictorias. En el caso que la persona encargada de los procedimientos no sea la misma, se recomiendan que existan mecanismos de coordinación que les permitan compartir la información para evitar contradicciones, exceso de carga administrativa y revictimización. De acuerdo a la circular de la Suceso 3813 de fecha 7 de junio de este año 2024, el protocolo de prevención de conductas constitutivas de acoso laboral, abuso sexual y violencia al trabajo debe contener, primero, identificar los peligros y evaluación de los riesgos psicosociales asociados al acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo con perspectiva de género. Segundo, se deben adoptar medidas para prevenir y controlar tales riesgos, con objetivos medibles para verificar la eficacia. Medidas para informar y capacitar adecuadamente a los trabajadores sobre los riesgos identificados y evaluados, medidas de prevención y protección que deben adoptarse con inclusión de los derechos y responsabilidades de los trabajadores de la empresa y de la empresa. Medidas para prevenir el abuso sexual, laboral y la violencia en el trabajo, conforme a la naturaleza de los servicios prestados y el funcionamiento del establecimiento o empresa. Medidas de resguardo de privacidad y la honra de todos los involucrados en los procedimientos de investigación de acoso sexual o laboral y las medidas frente a denuncias inconsistentes en estas materias, mecanismos de prevención, formación, adecuación y protección destinados a resguardar la debida adecuación de los trabajadores independientemente del resultado de la investigación de los procedimientos. ¿Cuál es el procedimiento de investigación y sanción de las conductas constitutivas de acoso laboral, abuso sexual y violencia en el trabajo? Primero, que esta debe incorporarse en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Además, se debe ajustar a las directrices establecidas por el reglamento del Ministerio del Trabajo. Además, el plazo de investigación debe ser de 30 días. Como máximo. Por eso, volvemos a los principios, se encuentra dentro de los principios formulados el principio de rapidez, adopción de medidas de seguridad y resguardo al afectado, resguardar los principios de confidencialidad, imparcialidad y perspectiva de género. Y en el caso que se adopte la investigación interna, esta debe constar por escrito, con estricta reserva y garantizar que ambas partes sean citadas y fundamenten sus dichos o sus actos. Esto es muy relevante porque está en estrecha relación con lo que ya habíamos hablado dentro de los principios, dentro del principio de debido proceso y el de bilateralidad, junto con el de imparcialidad. Para terminar, les acompaño en este link, dos links de interés. Uno, que es un video elaborado por el gobierno, un sitio web donde está toda la información contenida en la página oficial del gobierno de Chile relativo a la ley Karim. Y además les incorporo una capacitación realizada por la H en el video que pueden darle clic a continuación.
estos dos links son bastante interesantes. No obstante, este video lo pueden encontrar a través de la plataforma de nuestro canal de YouTube de PB Abogada. Para cualquier duda y para cualquier información pueden escribir a p.valmontin@pababogada.cl. Muchas gracias. Hasta la próxima.